Bueno, buenas tardes Maximiliano Leckie, es un placer contar con vos. Maximiliano Leckie es analista político, abogado y referente de los medios digitales, conductor del programa El Arranque, es un programa que sale por Radio Sónica. Y bueno, y es un placer tenerte aquí presente, Maxi. Hola chicos, un placer, el placer es mío, verdaderamente, gracias por la invitación. No, por favor, para Gracias a nosotros es vos. un honor. Contame un poquito sobre tu vida, para que la gente que te está escuchando, que quizás te conoce, pero te conoce más en el plano profesional, o aquella gente que no te conozca, algo más personal de Maximiliano Leckie. ¿Cómo fue tu inicio en la radio, tu vida personal, lo que vos quieras contar, como para que te conozcan más el lado humano, digamos? Sí, yo diría que uno empezó este camino de los medios, o en realidad de la profesión. Yo soy una persona que promedio los 40 años, tengo 46. Entonces empecé mi vida un poco por el mandato familiar de eh, tener que ser lo que un poco te va a dar de comer, de Sí. trabajar. Entonces por eso me recibí de abogado, lo hice muy rápidamente. En 4 años y medio, 5, terminé la carrera. Pero bueno, siempre me gustó el tema de la comunicación, me gustaron los medios, y sobre todo también me gustaba mucho la política y la actualidad. Yo me acuerdo siempre de chico que a mis abuelos les sorprendía que escuchaba la radio AM en Rosario y, y sabía mucho de las noticias, me ponía a leer el diario. Con 6 7 años hablaba de noticias de actualidad nacional y hablaba de política internacional, y muchas cosas ellos no sabían cómo explicármela o qué decirme. Entonces, creo que intenté recibirme de abogado porque dije, esta es una profesión que me puede abrir un montón de puertas y un montón de caminos, y la vida me llevó a hacer lo que hago y trabajar en los medios de comunicación, y bueno, estar al frente también de un medio digital. Así que bueno, para mí es como que la vida me fue llevando a lo que realmente me entusiasmaba. Ahora en la segunda parte de la entrevista te voy a preguntar más sobre los medios y demás, que de eso seguramente nos vamos a enriquecer demasiado. Voy a aprovechar tu faceta más como analista político. ¿Qué reflexión te deja la condena a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que hay que verla desde el punto de vista, yo siempre digo, desde nuestro ordenamiento jurídico interno. Eh, y esto lo digo siendo abogado. Yo siempre dije todo el tiempo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, puntualmente, Cristina siempre tenía, o la expresidenta, ex vicepresidenta, eh, ex diputada, ex senadora, tenía el beneficio de la duda hasta que no existiera una condena firme. Es decir, eso es para cualquier ciudadano, para vos, para mí, Sí. para el operador que está ahí, para todos. Siempre existe el beneficio de la duda. El tema es si creemos o no creemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y la verdad es que yo como abogado te tengo que decir que si no creyera en mi ordenamiento jurídico interno, tengo que tirar todos estos libros a la basura. Sí. Entonces, yo realmente entiendo que siempre puede existir la duda, uno puede decir no existen pruebas, las pruebas están viciadas, pero la verdad es que el proceso se cumplió, existe una condena en primera instancia, una condena en segunda instancia, una ratificación por parte de la nulidad, o de lo que se pidió por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, yo me tengo que quedar con que la condena es correcta y que si existen parámetros para ir a la Corte Internacional, se haga, aunque dudo que ello vaya a ser a corto plazo y que le salga favorable. ¿Y crees que el peronismo va a aprovechar esta situación de no tener a Cristina presa, digamos, verlo como una oportunidad para renovarse o ves que van a caer siempre con las mismas caras? Es complejo porque el peronismo tiene una cosa que viene sucediendo hace muchos años, que es que se mantienen en el poder las personas que eh, tienen caja, Sí. vamos a decirlo lisa y Claro. llanamente. Entonces, el poder del peronismo hoy reside muchas veces en los sindicatos. Los sindicatos tienen caja o manejan caja y también manejan eh,
manejan estructuras. Eso por un lado. Pero dentro de la política también existe mucha gente anquilosada que no deja crecer a gente nueva y que tiene ideas muy cercanas a otros jóvenes de otros partidos políticos. Entonces, yo creo que el peronismo está en una encerrona que mucha gente quiere que a través de hacer correr a Cristina Fernández de Kirchner aparezca gente nueva, pero cuando vemos que los que se reúnen son gente de Kicillof, gente de Massa y gente que rodea a Máximo Kirchner, y déjenme dudar, no lo veo como que haya demasiado lugar para una renovación. Y el otro día estaba Guillermo Moreno también por ahí. Entonces, ¿qué renovación hay? Y claro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Acá Santiago Heredia, buenas tardes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Un ¿Cómo placer. estás? Se me disparó ahora que mencionaste la estructura y la caja. ¿Crees que Milei está intentando copiar el mismo modelo para sostenerse políticamente? En el sentido de sumar a gente que ya está embarrada en la política. La política es política y es difícil, digamos, hacer política fuera de un sistema y de una estructura. Hay que intentar cambiarla, siempre hay que intentar cambiarla para mejorar. Es una cuestión evolutiva. El tema es hasta cuánto te podés embarrar o te vas a embarrar y cuántos de tus propios valores y de tus propios principios vas a dejar de costado para justamente financiarte. Claro. ¿Cómo ves al PRO? Esa pregunta la tiene que responder, digamos, el Sí. partido que hoy gobierna, digamos, Claro. pero la realidad es que está dentro de un sistema que es muy difícil salir. No era tan fácil como se pensaba, ¿no? Cuando uno Por escuchaba supuesto que los no, eslogans, por ¿no? supuesto que no. No entender, eso es no entender la política. Claro, claro. ¿Y cómo estás viendo al PRO después de la elección en Cava y qué rol puede llegar a tener un Mauricio Macri totalmente debilitado? Creo que el PRO, no todos, porque Sí. yo he hablado con mucha gente en su momento que me decían si el PRO no aprende rápido la elección, la Libertad Avanza nos va a comer. Y si vos vas viendo lo que fue sucediendo con grandes líderes políticos del PRO, te das cuenta que no deberían haberse ido del partido, que eran parte fundacional del PRO. Sí. Y me parece que está entendiendo tarde el PRO y Mauricio Macri lo que debería haber sido la unidad. Tal vez por una cuestión doctrinaria, si querés, pero también por una cuestión a lo mejor de cajas. Es decir, mucha gente no soporta estar fuera del poder mucho tiempo o fuera de los cargos mucho tiempo. Pero yo creo que el PRO entendió tarde que debería haberse mantenido unido y que no solo mantenerse unido, también de poner egos, de poner actitudes y entender de que por algo se perdió. El propio Macri debería haber entendido que por algo perdió, hacer una autocrítica y dejar a otros también crecer dentro del partido e imponer sus propias ideas, siendo él un faro de consulta permanente. Claro, totalmente. Y a ver, justamente recién hablábamos de la renovación del peronismo, pero el PRO quizás está en la misma situación, porque vos ves, Totalmente. la mesa dirigencial, la que Totalmente. toma decisiones, son los mismos hace 20 años. Totalmente de acuerdo. Y además, muchas veces se lo critica al gobierno de Alberto Fernández porque no obtuvo la reelección, pero Macri tampoco obtuvo la reelección. Sí. Entonces, claramente tiene que ver una sumatoria de cosas que pasaron en cada uno de los gobiernos, que no hicieron bien las cosas, No. pero que nadie se hace cargo de los errores y los asume como que, bueno, si cometí estos errores y no pude mantener durante 4 años una estructura de poder, bueno, quiere decir que tengo que dejarle lugar a otro. Sí. Y no lo hacen. Aparte, no lo hacen, les cuesta mucho. Sí, aparte, bueno, recién estábamos hablando en el bloque anterior que no hay autocrítica dentro de los partidos políticos, porque vos ves que quizás después, cuando perdieron, cuando ya la chocaron, viste, ahí viene alguna autocrítica aislada, pero en el momento, cuando vos podés subsanar esos errores, no hay autocrítica y la sociedad eso lo ve a largo plazo quizás. Sí, y después tenemos el resultado de la mayoría de la sociedad, que es lo que estamos viendo hoy, la apatía. Es decir, fíjate lo que pasó en Santa Fe. Fue a votar fue a votar el 50% del padrón, y del 50% del padrón que fue a votar, 6%, es decir, de esos votos efectivos fueron nulos o fueron en blanco. Entonces, efectivamente, el que eligió una opción electoral es el 44% del padrón. Sí. Claro, la mayoría de la gente no votó a nadie. ¿Eso por qué es? Es justamente porque la gente entiende que los partidos políticos y las
personas que integran esos partidos políticos no le dan soluciones y no los representan. Y además, como bien vos decís, nadie se hace cargo de los errores que cometieron. Es decir, nadie se hace cargo. Y entiendo como, digamos, nadie termina diciendo, che, este es mi error, yo hice esto. Y bueno, obviamente la gente que dice, nadie me representa, ¿para qué voy a ir a votar? Es lamentable, pero es así. Yo decía esta mañana en una editorial que la gente trate de no ser apática. Opciones para votar siempre hay. Siempre hay. Puede que no sean las caras o las figuritas conocidas o los más conocidos, pero lo peor que podemos hacer dentro del marco constitucional es que tengamos apatía. No podemos tener apatía, tenemos que buscar quién puede llegar a representarnos mejor. Y si no creemos en los grandes nombres, busquemos que hay un montón de listas siempre por abajo que tienen buenos candidatos, que tiene gente formada, y nosotros los propios ciudadanos le demos lugar a esa gente a que pueda representarnos. Yo creo que eso tiene que suceder. Creo que eso es fundamental para el funcionamiento de la democracia, pero digo, ahí tendría que tener un rol el gobierno de la ciudad de implementar o mandar una ley para que no haya más boleta sábana, porque hoy en día terminás votando al primero y a todos los que están atrás, ¿no? Y te encontrás con cada cosa. Pero después vienen las conveniencias políticas. Sí. Y es más, te digo, en este momento tan grande de apatía, lo peor que pudo pasar es que cada una de las jurisdicciones desdoble, y no solamente que desdoble, que vayamos a votar separado. Es lo peor que pudieron hacer. Sí, creo que no reflejó lo que realmente hoy la gente está pensando y que quería otra cosa. Todos se llenan la boca diciendo que hay que evitar gastos superfluos, pero después cuando el gasto superfluo es ir a votar y que, por ejemplo, jurisdicciones como Santa Fe voten 4 veces en el año, nadie unificó. Claro. Por favor. Sí, aparte los gastos y después aparte la gente perdiendo días de su vida que podrían compartir con la familia, estudiando, haciendo lo que sea, y tiene que ocuparse de la política. Exactamente, estoy 100% de acuerdo, realmente o sea, dialécticamente dicen una cosa, pero cuando tienen que decir, che, hay que poner en funcionamiento lo que quiere la gente, bueno, ellos mismos no se ponen de acuerdo por mezquindades personales muchas veces. Aparte se sorprenden después porque los políticos dicen, uy, ¿por qué no habrá ido a votar la gente? Es que pasó? Normal. Claro, lo que pasa es que también pensemos esto, el voto efectivo en Santa Fe fue un 46%, pero los cargos selectivos se cubren igual. Sí. Entonces, digamos, si vos tenés que cubrir 100 cargos, por más que vaya a votar el 40% de esos 100 cargos entraron sin cargos. Sí. Entonces, claramente, ahí también tendría que existir un poder de representación, si querés, para la gente que no fue a votar. No sé de qué manera, la verdad que no lo sé. Estoy tal vez pensando en un nuevo sistema, pero ¿quién representa al 46%? Al 54% de gente que no quiso votar a nadie. Claro, si no tendría que dejar de ser obligatorio como lo es en los Estados Unidos, ¿no? Sí, es un riesgo eso también, ¿eh? Sí, es un riesgo también. Sí, y bueno, ¿pensás que los políticos en algún momento se van a dar cuenta o van a cambiar la comunicación? Porque la gran mayoría vos los escuchás en la campaña y no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente, digamos, sobre todo el PRO. Que uno veía por ahí que subían videos ridículos o para hacerse los jóvenes y bueno, claramente a la gente eso no le interesa y eso genera mucho rechazo. ¿Pensás que en algún momento va a cambiar esa comunicación? Y es que si no la cambian porque ellos están convencidos, la van a tener que cambiar porque si no se extinguen. Es una realidad. O la cambian por convencimiento o la van a terminar cambiando a la fuerza. ¿Qué lectura o análisis haces sobre la gestión del gobierno de Javier Milei o el rumbo, digamos, del gobierno? Con sus cosas positivas y negativas. No, mira, a medida que pasa el tiempo, ya estamos a 1 año y medio. Yo me acuerdo, yo le hice una entrevista muy interesante a Javier Milei 15 días antes de que ganara como presidente. Y yo me acuerdo puntualmente que en esa entrevista me dijo, Maximiliano, no esperen resultados rápidos. La Argentina va a salir después de un proceso
que va a ser este y este, me lo explicó puntualmente y me dijo que el consumo en la Argentina iba a empezar a despegar después de los 18 meses, que la inflación iba a terminar de pulverizarse después de 18 meses e iba a levantar el consumo. Es este periodo en el que estamos ahora. Hay algo que se está cumpliendo, que es que la inflación está bajando y terminando de alguna manera, esperemos que pronto, de pulverizarse. Sí, Pero hay una segunda cosa que no está sucediendo, es que el consumo está repuntando y la actividad económica se vea en la calle. Claro. Entonces, digamos, esas cosas que él fue diciendo en la campaña, la gente le dio un periodo que me parece que, como todo gobierno, es correcto, hay que esperar, hay que ver si las medidas que dijo las termina implementando, pero hoy por hoy, te diría, en un 60% de la población el bienestar económico no le llegó. claro. Sí, Y sí. cada uno de nosotros sabemos que necesitamos trabajar más para vivir con lo mismo de antes. Obviamente estamos todos de acuerdo en que la inflación se bajó, pero me parece que el costo para bajar esa inflación ha sido demasiado alto. Y los primeros que la están pagando son nuestros queridos viejos, nuestros queridos jubilados. Sí. Obviamente no es culpa de este gobierno lo que hoy están cobrando los jubilados, pero pensemos que cuando Javier Milei ingresó al poder, un jubilado cobraba en promedio 150.000 pesos. Hubo en la compra de alimentos, cuando vos comparás, fue casi un 1000% entre que comprabas algo que salía 100 sí. y hoy sale 1000. Pero el sueldo de un jubilado de 150.000 no se fue a 1.500.000, sí, a 350. Entonces quiere decir que tu poder de compra claramente sí, no creció en relación a lo que claro. sale el pago de servicios. Justamente el otro día estábamos hablando que comparando las jubilaciones con los planes sociales aumentaron más de 500% durante la gestión de Milei. Y no así las jubilaciones. Pero ojo también, eso él lo dijo, que la contención para los pobres iba a estar. Y que no se iban a cortar los planes sociales. Entonces, cuando algunos dicen, che, Javier Milei mintió, no. Hay cosas que no mintió, hay cosas que él dijo que las iba a hacer y las mantuvo. Sí. Tal vez fue esto a través de capital humano. Pero bueno, después también tenés el tema del Garrahan, después también tenés el tema del financiamiento para algunas provincias. Hay muchas cosas que no terminan de cerrar para algunos y para otros sí. Dicen, bueno, esto es lo que yo quiero. Sí. Yo te digo la verdad, creo que hubo una sorpresa con la elección de Santa Fe. Sí. Nadie se esperaba que en Santa Fe iba a ganar, digamos, Ciudad Futura, porque en realidad cuando se dice peronismo también es engañoso. Monteverde no es peronista de pura cepa. Yo que soy de Rosario lo sé, él empezó con digamos, de una manera muy independiente, con un partido autogestivo hace muchos años, caminando en los barrios carenciados de Rosario y nunca estuvo 100% de acuerdo con el peronismo. Después fue con alianza electoral con el peronismo por una cuestión del progresismo. Pero también por eso hay que decir todas las cosas como son. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a cuidar algunas cosas y hay algo que no se está diciendo, pero sí que se está leyendo, sobre todo en los colegas, en los periodistas. Me da la sensación que la clase media se está cansando mucho de las formas, hablando de un tinte negativo del gobierno. Sí. Me da la sensación que la sociedad, sobre todo la sociedad de las grandes ciudades, puede seguir bancando. Mucha gente tiene ganas de seguir bancando, pero no tiene ganas de que lo pisoteen con las formas. Sí, a ver... También le están soltando la mano. Claro, porque lo que más se ve hoy en día, últimamente en la tele, también puede ser que los medios muchas veces seleccionen, no lo que pasar, pero realmente lo que se está viendo hoy en día, masivamente en los medios, es al presidente puteando a uno, puteando al otro, y lo que no se está viendo, que yo creo que el gobierno tendría que tener un plan de acción, es empezar a anunciar, aunque sea una cada 15 días, una medida que diga a la sociedad, esto es para la gente. ¿No? Una medida que traiga alivio, qué sé yo, alivio fiscal para tal sector, o una medida que beneficia a tal otro sector. Digo, hay cosas que no, esas cosas no se ven, pero sí se ve al presidente puteando en un canal de streaming. Es que justamente tal vez eso no pase porque no se puede mostrar, ¿se entiende? A ver, hay una cuestión que creo que todos somos conscientes. Vos antes, es decir, hablo durante el gobierno anterior, había una inflación que estaba completamente descontrolada.
Esa inflación se generaba a través de la emisión. Hoy todos decimos que la inflación bajó, Sí. pero ¿la Argentina está bien? No, No, está nos carísimo. estamos endeudando, nos estamos endeudando. Entonces, ¿qué puede mostrar el gobierno si viene el Fondo Monetario Internacional y te dice que hay que seguir haciendo ajustes para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Y la única forma que vos tenés de pagarle porque el consumo se te cae es con mayor cantidad de créditos internacionales. Sí. Hay algo que en la ecuación no está cerrando. ¿Esto va a explotar mañana? No, seguramente no vaya a explotar mañana, pero hay un cambio de rumbo que el gobierno tiene que hacer y claramente le está costando. Algunos hasta ayer nomás hablaban de que se estaba pidiendo la salida del ministro de Economía. Otros decían que es inminente una devaluación. Esto puede estar alentado por sectores que le hicieron mucho daño a muchos gobiernos para alentar una devaluación, posiblemente, pero cualquier persona sabe que si vos no vivís con tu dinero propio, Sí. con el dinero genuino, con lo que estás generando y lo único que haces es endeudarte, como emitir dinero, son dos tipos de endeudamiento distintos, pero no dejan de ser endeudamiento, tal vez uno a menor corto plazo que el otro, Claro, pero en algún momento lo vamos a pagar. claro, tarde o temprano terminás pagando. Exactamente. Es así. Te llevo más para el lado del plano de los medios de comunicación. ¿Qué rol sentís que tienen estos de cara a la sociedad? Los medios de comunicación en general. Mira, yo creo que nos pusieron en el foco de una tormenta que no deberíamos estar. Nos puso muchas veces el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, y también nos puso el gobierno de Milei. Mira, si pensamos, por ejemplo, las cosas que se le dijeron a otros presidentes y cómo han actuado con los medios de comunicación, te das cuenta de lo que debería ser en una democracia. Sí. Vos fijate que Javier Milei siempre pone como faro a las reformas que llevó adelante Carlos Menem. Sí. Las cosas que se dijeron en ese momento, o el periodismo dijo de Carlos Menem. Dijo, pero barbaridades para la época. Es más, le decían el macaco, le decían el mono, muchos periodistas, a Menem. Que para ese momento era una palabra, hoy te dicen, ¿no? Te dicen de todo, pero en ese momento era una palabra muy elevada para la discusión política de la época. Y aparte todavía la investidura presidencial tenía un prestigio, ¿no? Claro, pero Menem nunca atacó el periodismo. No. Nunca atacó el periodismo. Menem siempre fue una persona que dejó hacer al periodismo, dejó hacer a Clarín, dejó hacer a los medios de comunicación, a los que existían en la época. Obviamente era otro tipo de prensa. ¿Por qué era otro tipo de prensa? Porque valía mucho más el diario escrito o lo que se escuchaba en una radio tradicional de la diversidad que hoy tenemos con las redes sociales, el streaming y la comunicación a través de esto, ¿no? Que claramente tenemos una interconexión completamente distinta. Pero fíjate lo que pasa. Cuando vos dudás de una fake news, crees que algo es fake news, ¿a dónde vas? Vas al periodista conocido, vas al medio conocido. Terminás siempre en la fuente que vos sentís que es confiable. Entonces quiere decir que el periodismo tiene en la Argentina todavía una credibilidad que muchos quieren que no la tengan, pero claramente la tienen. Y yo creo que hay que ser también genuinos. A ver, hay que decir, Johnny, chicos, hay que decir, vos pensás una cosa, ¿por qué pensás tal cosa, Johnny? Vos la pensás porque tenés una formación académica, porque tenés una formación intelectual, porque venís a un lugar distinto al que viene el otro, porque también podés militar, porque... Bueno, y eso es la diversidad de opinión. ¿Y qué problema hay si el periodista tiene una opinión distinta a la tuya o quiere investigar una cuestión a la que vos le das más importancia y el otro le da menos importancia? Y no entender que los propios medios de comunicación tienen su línea editorial es no entender absolutamente nada. Por supuesto que tienen su línea editorial. ¿Y cómo no la van a tener? Sino de qué se financian. Claro. Si el propio gobierno está diciendo que no existe la pauta oficial. Y si la pauta oficial fuera equitativa, yo te diría, bueno, ok, entonces los medios tienen para investigar todos, pero los medios se financian del privado que le pone dinero. Entonces, ¿cómo no va a tener una línea editorial? Por supuesto que va a evitar tocar sus propios intereses. Claro. Pero eso es en cualquier actividad comercial. Sí. Cualquier actividad comercial.
Claro. Entonces es poner los ojos sobre los periodistas cuando los periodistas son parte de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad capitalista en la que vivimos. ¿Y pensás que el surgimiento de canales alternativos de comunicación como los streamings fue una de las causales en el crecimiento de Javier Milei hacia la presidencia? No, no, fue consecuencia de que la sociedad quería otra cosa y sí Milei supo capitalizar, digamos, el streaming, pero también fue a muchos canales tradicionales que sin los canales tradicionales no hubiese podido tener el poder de penetración que tuvo. No, no, realmente creo que no. Creo que fue que la sociedad buscaba otra cosa, que se había cansado del PRO por cómo le había ido, por eso no Claro. pudo reelegir, y se había cansado obviamente del peronismo porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner habían venido con la promesa que te iban a volver a llenar la heladera y eso no pasó. No, 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 no. Fue la respuesta a que la política se quedó sin argumentos y sin propuestas. Entonces había que buscar algo nuevo. No, no pasó por el medio o por los medios. Pasó por que los políticos tradicionales no supieran interpretar las nuevas épocas. Claro, lo que sí supo leer Milei es el discurso. Y armar un discurso Claro, acorde a eso, y eso le llegó a la sociedad, porque es lo que buscaba. tal cual, así fue. Con respecto a los medios tradicionales, ¿pensás que han perdido terreno frente a los medios alternativos? No, yo creo que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que se están ayornando. Es decir, todos los medios de comunicación se están ayornando a la tecnología que nos está superando día a día. Es decir, hoy acá, yo siempre digo que no tenemos un celular. Acá tenemos la biblioteca de Alejandría. Cada Sí. uno de nosotros tiene la biblioteca de Alejandría y puede hacer con esto lo que realmente quiera y lo puede utilizar de la manera que quiera, para cosas negativas como para cosas positivas, para el bien o para el mal. Y los medios, todos los medios, los tradicionales y los no tan tradicionales, se tienen que ayornar a lo nuevo. Entonces no van a dejar de desaparecer los medios. Sí. Es decir, la radio no va a dejar de ser radio, va a seguir siendo radio. Seguramente va a utilizar la tecnología como una nueva forma, es decir, la radio con la instalación de la planta de AM, y ¿cuántas pueden abrir? Muy pocas. Sí. ¿Cuántas pueden quedar de total? Y 5, pero bueno, después empezó la radio por internet, después empezó la radio filmada, y hoy empieza la nueva imagen con el streaming, y bueno, mañana va a aparecer otra cosa, en vez de una cámara 4K, todo el mundo va a usar cámaras seguramente con hologramas, sí, o con cosas que vamos a poder tocar a medida que hablamos, no vaya a saber lo que vaya a aparecer, pero no va a dejar de ser radio, va a cambiar el formato, pero va a seguir siendo radio. Contame un poquitito de la historia de tu programa, el arranque. ¿Cómo fue planificarlo cuando arrancaste? ¿Cómo elegiste el formato? Si ya tenías algo pensado, lo fuiste armando así al voleo, como lo armamos nosotros también, que un día se nos ocurrió armar un programa de radio y lo fuimos inventando así al voleo, digamos. ¿Cómo lo planificaste? Contame un Yo poquito de estoy muy eso. contento, chicos, con el arranque. Y les cuento por qué, porque empezó hace muchos años, prácticamente concomitante con la radio. Fue el programa institucional de la radio hace 20 años. Entonces, cuando vos hablabas O sea, es un programa pionero, digamos. claro, por pionero. eso, cuando vos hablabas ibas a hacer una nota a un político y le decías de una radio por internet, imagínense esto hace 20 años, te Sí, decían, ¿cómo claro, una sí. radio por internet? No, gracias, te decían, no. Claro, obviamente, si no lo llamaban de una radio tradicional, nadie quería salir por teléfono, Claro. y ni siquiera ir al piso. Entonces, por más que vos estuvieses a media cuadra del Congreso de la Nación, porque decía, ¿a quién me va a ver? ¿Qué es esto? Sí. Entonces, para mí es un verdadero, te diría, orgullo entender que uno formó parte digamos, de que la propia política, la propia actualidad, como es el arranque que habla de política de actualidad, hayan confiado en los programas de streaming, en ese momento eran radios de internet, que no dejaban de ser streaming, a través del arranque. Porque, digamos, ustedes que ven mis redes sociales y Johnny yo sé que me sigue y nos seguimos mutuamente, realmente yo entrevisto a todo el mundo, a mí no me importa su extracción o su ideología política, a mí me interesa escuchar a la persona y que en todo caso sea el que está del otro lado que elija por él mismo, con su línea de pensamiento y con lo que haya escuchado, después lo que quiera. Y la verdad que eso era muy difícil en ese momento.
porque ellos mismos no confiaban en lo que era lo nuevo, en una Sí. radio por internet o en un programa por internet. Y el arranque, la verdad que en eso a mí me sienta muy bien, estoy muy contento que haya sido el primer programa de radio por internet en ser declarado de interés cultural y social por la ciudad de Buenos Aires, también que me hayan invitado a la Comisión de Libertad de Expresión del Honorable Congreso de la Nación a hablar de esta experiencia, porque claro, es un camino, Sí, claro. es un camino en el que nadie, por H o por B, no habían hecho. Y bueno, y uno, la verdad que se puede decir que lo hice bien, mal, salió, puedo haber tenido mis errores, mis complicaciones al aire, como todo el mundo, pero la verdad que yo estoy contento de ese camino. Claro, que se aprende, durante el camino se va aprendiendo. Por supuesto, y también uno es un ser humano y comete errores y también hará cosas bien, así que yo la verdad que agradezco todo el tiempo a la gente que me sigue en las redes sociales, que me sigue en el programa y la verdad que soy súper abierto y tolerante a quien piensa distinto. Y eso está buenísimo. No, y aparte digo, qué coraje, ¿no? Apostar a algo nuevo, que en ese momento quizás no era tan común. Decir, voy a apostar a esto es fundamental, ¿no? El que no arriesga no Chicos, gana, es el típico dicho. Era todo el tiempo pensar cómo pagabas al otro día algo. Era muy difícil, la verdad que no existían posibilidades de financiamiento ni del público, olvídense, o sea, no, pero del privado no existían, porque tampoco vos ibas a un local de la zona, ustedes están en la zona de Mostec Castro, ibas a la zona y le decías a alguien, chicos, no sé, estoy en una radio de streaming, 20 años atrás, te decían, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé, ¿quién iba a poner dinero para darte una mano o para tener un espacio o para tener publicidad? Nadie, era imposible, sí. Pero bueno, creo que la ayuda digamos, de lo que uno ha hecho es eso, es seguir por el camino de lo que cree. Y estoy muy agradecido a mi familia, seguir por el camino de lo que cree. Agradecido a Jonathan hace 20 años que también creamos la radio juntos. Y bueno, hay que seguir siempre por el camino y los sueños que uno tiene y darle para adelante. A veces son caminos de espinas y otras veces son caminos de rosas. Ojalá todos en la vida tengan la posibilidad de que sean más caminos de rosas que de espinas, pero bueno, no siempre pasa. Hermoso mensaje. Y ahora para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere lanzar un espacio como estos? Que lo haga. Que lo haga, se la juegue. Que lo haga, que todo el mundo siga sus sueños, pero que tengan claro que cuando vos seguís tus sueños no podés esperar resultados de un día para otro. Claramente el camino tiene que ser de perseverancia, de estar detrás de los problemas, de acompañar a la gente que nos acompañan a uno, de ser tolerante con lo diferente, de ser tolerante con otras ideas. Sí. Que lo hagan, que hagan, que siempre hagan, pero que también tengan en cuenta que no siempre uno tiene la razón, que hay que escuchar, que hay que estar, que hay que seguir por ese camino, como recién dije, que a veces las cosas salen bien, que a veces las cosas salen mal, que a veces tenés que poner dinero, que a veces te entra dinero, sí. Y que no el éxito llega de un día para otro. Creer que el éxito llega de un día para otro es un éxito efímero. Así como estás arriba, mañana estás abajo. Claro, y lo importante es que los caminos que se construyan sean cimiento, piedra, y cuando estés arriba que no se derrumbe, que el cimiento que hayas construido sea sólido. Siempre con humildad, ¿no? Porque, exacto, como decís totalmente. Vos, podés estar arriba como abajo. Pero totalmente, a ver, ¿qué nos llevamos de esta vida? Nada. Si no es que el camino que vos recorriste haya sido con una sonrisa con el otro, con una mano con el otro, terminamos todos en el mismo lugar, chicos. Sí, lo más lindo es... No quiero darle ese mensaje, pero terminamos todos en el mismo lugar. Pero hay que ser consciente porque ves la vida de otra manera, digamos, y siempre pensar en dejar algo lindo para los que vienen, ¿no? Una huella. Un legado, claro. Sí, totalmente. A ver, yo no sé si uno, tal vez, yo quiero que la otra persona que haya estado al lado mío, sea un amigo, sea un familiar, sea un conocido, o sea, yo te conozco hace un par de años, o sea, que el día que yo no esté o que vos no estés, yo diga, che, la verdad que
conmigo ha sido un buen loco, conmigo Sí. ha sido una buena persona, conmigo ha sido una persona que siempre tuvo una mirada cariñosa, o que tuvo una mirada tolerante, o que tuvo una mirada desde el lugar que cada uno se haya vinculado con el otro. Pero ¿qué dejamos si no en la vida si no es eso? Claramente, claramente. Maxi, recordame tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir y el programa, el horario, la frecuencia. @Maxilecki, ahí en redes sociales, en todas, Twitter, Instagram, Facebook, Maxilecki, y 10:30 de la mañana por Radio Sónica. Listo, Maximiliano Necki, ha sido un honor y un placer contar con vos en nuestro programa. Te mando Chicos, un a fuerte seguir abrazo. creciendo. Gracias por hacer lo Con que todo. hacen, que Gracias. siempre está bueno hacer radio, hacer streaming, y la verdad que te agradezco, Johnny, por la No, por invitación, favor. y Si no, ojalá que los éxitos continúen. Un seguirán cariño así. enorme a toda la gente que está ahí en la radio. Igualmente, Maxi. Chao, chao. Chau, chau.